Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Bien, pues en la mañana estábamos con frío, hoy estamos con calor, pero estamos contentos, ¿verdad? Estamos, como comúnmente reconocemos, estamos bajo la bendición de Dios y a Él sea la honra, la gloria y el honor. Bien, pues ya estamos ahora a punto de entrar en el mensaje de este día, un mensaje que puedo decir con toda honestidad que mueve muy sensiblemente las fibras de mi ser, porque los temas matrimoniales son para mí muy importantes. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de familias unidas al Señor Jesucristo. Por tanto, cada iglesia está conformada por matrimonios, ¿verdad? De hecho, la sociedad está conformada por matrimonios. Y así que, pues muy especialmente este mensaje me entusiasma el poderlo compartir por la verdad que contiene esta porción de las Escrituras. Continuamos con Malaquías, gracias a Dios. Malaquías entra en un tema fundamental para la sociedad, para la iglesia, y pues yo le doy al Señor gracias por haber incluido este tema en el corazón de este profeta Malaquías. El tema de esta tarde, de esta predicación, es cuando el pacto se rompe en casa. Cuando el pacto se rompe en casa. Bien, vamos a estar muy atentos. Un mensaje que concierne a esposos, a esposas, a jóvenes, a hijos, ¿verdad? A jóvenes que van a casarse, para que se den cuenta qué es lo que van a comprometerse, ¿verdad? Bien, pues gracias a Dios por este mensaje, y pues está basado en Malaquías, ahí está, la lectura es Malaquías 2, capítulo 2, versículos 10 al 16. Así que busca en tu Biblia, por favor, el último libro del Antiguo Testamento, ese es Malaquías. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a hacer la lectura de los versículos 10 al 16. Vamos a hacerlo considerando que lo que vamos a hacer es la palabra de Dios, considerando que la palabra de Dios requiere respeto, honra. Así que vamos a leer cada palabra que inspiró Dios para dejar ese mensaje para la iglesia de hoy. Así que vamos a hacer la lectura todos juntos, vamos a hacerlo de manera pausada, tratando de que las palabras empiecen a hacer su obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Poniéndonos de pie para leer la palabra de Dios, todos juntos vamos a hacerlo desde el versículo 10 hasta el 16. Dice la palabra del Señor: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el nombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal.
siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Toma tu lugar y el Señor bendecirá más su palabra. Bien, pues aquí podemos ver en Malaquías 2, del versículo 10 al 16, que se mencionan 2 veces la palabra pacto. 2 veces la palabra pacto. Y aquí podemos plantear una pregunta: ¿son el mismo pacto o son 2 pactos? Esta pregunta necesita una respuesta para entender el corazón de este mensaje en Malaquías. ¿Cuál es la respuesta? Primero, vamos a ver el texto del versículo 10 de Malaquías. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí se menciona el pacto de nuestros padres. Y luego más adelante en el capítulo 14 en el versículo 14 del mismo capítulo se menciona otro pacto. Y este dice así: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 2 pactos. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 14 dice: porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. 2 pactos. Efectivamente, 2 pactos distintos pero conectados entre sí. Veamos el primero: el pacto de vuestros padres, en el versículo 10. Este primer pacto se refiere al pacto nacional o espiritual que Dios hizo con Israel como un pueblo escogido. Es el pacto que comenzó con Abraham y fue ratificado en el Sinaí, con Moisés y renovado a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Este pacto, Dios, fíjate en esto, en este pacto Dios se comprometió a ser su Dios. Y el pueblo se comprometió a ser un pueblo fiel. Ese pacto, ¿qué implicaba? Fidelidad, justicia entre los miembros de la comunidad. Porque ser parte del pueblo de Dios significaba reflejar su carácter en las relaciones humanas. Por eso el profeta Malaquías denuncia que profanaron el pacto de sus padres, no solo al romper los mandamientos religiosos, sino también de ser desleales entre unos y otros, ser desleales entre sí y casarse con mujeres extranjeras. Mujeres que adoraban a un Dios extraño, mujeres que rendían culto a ídolos, traicionando así su identidad de un pueblo escogido, de un pueblo santo. La mujer de tu pacto que menciona en el versículo 14, ese es el pacto matrimonial.
Este segundo pacto se refiere a ese pacto entre pareja, ese pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, que también están bajo la mirada y testimonio de Dios. El matrimonio para Dios, amados hermanos, no es un contrato humano, es un pacto sagrado. Un pacto sagrado en el que Él mismo actúa como testigo. Y de esto hago énfasis cuando estoy aconsejando a jóvenes que se van a casar. No es solamente la fiesta, no es solamente los invitados o la luna de miel. Lo que van a hacer delante de Dios es un pacto, y ese pacto es sagrado. Por eso hago énfasis, los que quieran venir a una consejería prematrimonial, de darles a conocer lo que van a hacer delante de Dios. No se debe pensar solamente en todos los planes de una gran fiesta, de un gran salón, de una orquesta, de una música, sino de lo que verdaderamente va a ser importante a lo largo de su vida, que es el pacto delante de Dios. Entonces, el matrimonio para Dios no es un contrato, es un pacto sagrado en el que Él mismo actúa como testigo. Romper ese pacto, amados hermanos, es una forma de traición al pacto mayor con Dios. Romper ese pacto es traición al pacto mayor con Dios. Porque romper implica deslealtad, romper implica injusticia y romper implica falta de amor. Todo lo contrario al carácter de Dios del pacto. Y entonces podemos ver que este pacto nacional y este pacto matrimonial están entrelazados. Malaquías presenta una línea directa entre el pacto con Dios y el pacto matrimonial. Cuando el pueblo rompe la fidelidad en el matrimonio, también rompe la fidelidad del pacto con Dios. En otras palabras, hermanos, el matrimonio es una expresión visible del pacto de Dios. Cuando tú recibes a tu esposa y a tu esposo por medio del pacto, es una expresión visible del pacto con Dios. Y no se puede ser fiel a Dios y ser infiel al cónyuge al mismo tiempo. Por eso, aunque los dos pactos son distintos en naturaleza, uno es un pacto espiritual y nacional y el otro es conyugal, están profundamente entrelazados. El pacto con Dios da fundamento al pacto matrimonial. Repito, el pacto con Dios da fundamento al pacto matrimonial. El pacto matrimonial refleja la fidelidad del pacto con Dios. Así que Dios siempre ha sido y será un Dios de pactos. Dios ha sido y será un Dios de pactos. Desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, Él ha sellado su amor, ha sellado su fidelidad con promesas que no se rompen, porque Dios es fiel. Podemos ver que en Malaquías el Señor confronta al pueblo porque habían profanado el pacto de sus padres. Es decir, su relación espiritual con Él. Y también habían
quebrantado el pacto con la mujer de su juventud, su relación matrimonial. Ambos pactos están profundamente entrelazados porque la fidelidad con Dios se refleja en la fidelidad en el hogar. La fidelidad con Dios se refleja en la fidelidad en el hogar. Ahora, fíjate en esto. No se puede ser fiel en el altar y traicionar en la casa. Cuando el amor, la verdad y la lealtad se rompen en el matrimonio, no solo sufre la pareja. Cuando el amor y la verdad y la lealtad se rompen en el matrimonio, no solo sufre la pareja, sino que hiere, lastima el corazón de Dios. El Dios de pacto. Se cuenta la historia de dos vecinos que querían tener cada quien su jardín. Querían tener un jardín hermoso. Entonces, cada uno de ellos hizo algo diferente. El primero firmó un contrato con un jardinero. Y el contrato decía: si el jardín florece y se ve hermoso, te pago. Si se marchita o no me gusta, te corro. El segundo no hizo un contrato, hizo un pacto con su jardinero. Ese jardín, decía el pacto, será nuestro proyecto. No importan las diferentes estaciones del año, ni los diferentes problemas que se presenten. Lo cuidaremos juntos hasta que florezca. Pasó el tiempo y el primer jardín lució hermoso unas cuantas semanas. Pero cuando vino la sequía, el dueño rompió el contrato y corrió al jardinero. El segundo jardín sufrió exactamente lo mismo. Había hojas caídas, flores secas, tierra dura. Pero el dueño y jardinero tenían un pacto y siguieron trabajando, regando, podando y esperando juntos. Con el paso de las estaciones, aquel jardín se volvió más verde, más vivo que cualquier otro de su vecindario. Hermanos, el matrimonio no es un contrato para mantener un jardín bonito. No es un contrato para mantener un jardín bonito. Es un pacto para cuidar. Es un pacto para cultivar el jardín. Y aunque pasen tormentas, sequías y estaciones difíciles, se seguirá trabajando y cultivando en el matrimonio. El pacto matrimonial no se basa en la perfección del otro. Sino en la promesa que se ha hecho ante Dios. Dice el versículo 15: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La traducción viviente dice: por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Yo muy frecuentemente, y por ahí de noviembre, me acuerdo mucho de unas palabras que declaré hace 45 años.
y me conmueven. Esas palabras las dije en un altar y hace ya 45 años, en noviembre, primero Dios, cumplimos 45 años mi esposa y yo. Y dije lo siguiente, fíjense lo que dije: yo, Juan Jesús, te tomo a ti, Elisa, como mi esposa, delante de Dios y de estos testigos. Y dije además: hago contigo este pacto santo. Y también dije: prometo, gracias preciosa, prometo amarte, honrarte, cuidarte, ser fiel en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en el dolor. Y también dije: prometo permanecer contigo, guiado por el amor de Cristo, hasta que Dios nos llame a su presencia. Y además dije: este es mi voto de pacto delante de Dios y de ti. Seguramente tú lo hiciste. Seguramente tú lo hiciste, tal vez con palabras más o con palabras menos. Tal vez lo hiciste delante de un pastor, tal vez lo hiciste delante de un sacerdote, no lo sé. Pero lo hiciste. Pero no importa delante de quién lo haya hecho, de un pastor o de un sacerdote. Lo principal es que lo hiciste delante de Dios. El principal testigo. Por eso hago énfasis: el matrimonio no es un contrato, es un pacto sagrado con Dios. Y no podemos llevarlo a una celebración superficial, sino en toda la extensión de la palabra, hacer un pacto con Dios. Amados hermanos, Dios fue testigo cuando prometimos amor y compromiso. Y espera que nuestra unión sea una imagen viva de su fidelidad eterna. Por eso, restaurar el pacto en casa es también restaurar el pacto con Dios. La sanidad en el matrimonio comienza cuando volvemos a honrar a Dios, que nos unió. No lo unió el pastor, no lo unió un sacerdote, la unión la hizo Dios con su poder. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Amada iglesia, si hay un lugar donde el pacto debiera de brillar con fuerza, es ese lugar. El lugar es el hogar. Pero lamentablemente, en los tiempos de Malaquías, el pueblo de Dios había dejado de honrar el pacto, no solo en el templo, sino también a las casas, en los hogares. Los matrimonios se rompían, los compromisos se olvidaban y el amor del pacto se había enfriado. Y lo que estaba en juego no solamente era la armonía familiar, sino la fidelidad del Dios del pacto, al Dios del pacto. Por eso Malaquías levanta su voz profética y dice con un gran dolor: ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces,
¿Por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Hoy, igual que en aquellos días, Dios llama a su pueblo a la fidelidad en el hogar. Porque el matrimonio, la familia y las relaciones humanas no son solo un asunto social, hermanos, para ti y para mí es un asunto espiritual. Cuando el pacto se rompe en casa, se resquebraja también el testimonio del pueblo de Dios. El mensaje de Dios el día de hoy nos enseña que Dios toma muy, pero muy en serio la fidelidad en nuestras relaciones familiares y conyugales. Y que la infidelidad en casa es una forma de traicionar el pacto con Él. Hermanos, el pacto se rompe cuando olvidamos la unidad espiritual que nos une. Cuando el pacto se rompe es cuando olvidamos la unidad espiritual que nos une. Otra vez, ¿no tenemos todos un mismo Dios, un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente los unos con los otros? Dios, a través de Malaquías, comienza recordando algo fundamental. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Fuimos creados por Él y redimidos por su gracia. Por lo tanto, cuando actuamos con deslealtad uno con otros, no solo herimos a las personas, sino ofendemos a Dios mismo. En Israel los hombres se estaban casando con mujeres paganas, abandonando sus hogares y sus esposas israelitas, despreciando el pacto espiritual que nos unía. Bueno, eso pasaba en Israel. Pero en México, los hombres se están casando con mujeres paganas, abandonando sus hogares y sus esposas mexicanas, despreciando el pacto espiritual que nos une. Cuando un matrimonio creyente se destruye por egoísmo, cuando se destruye por orgullo, por falta de perdón, no solo rompe un vínculo humano, sino que se profana el pacto santo de Dios. Debemos recordar, en el hogar cristiano hay 3 involucrados: el esposo, la esposa y Dios. Cuando uno traiciona al otro, el primero que resulta herido, lastimado, es Dios. Quizás en nuestras casas no hay ídolos ajenos como en los tiempos de Israel, pero sí puede haber ídolos modernos. El orgullo, el exceso de trabajo, la indiferencia y todas las distracciones que la tecnología moderna nos da. Ídolos modernos que nos hacen romper la comunión. Olvidar que Dios es nuestro Padre y Creador. El pacto se rompe cuando traicionamos la fidelidad matrimonial. En los versículos 11 y 14, lo pongo en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente, y el 11 dice: Judá ha sido infiel
ha sido infiel y ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Y el versículo 14, también en la traducción viviente, dice: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Aquí Dios está confrontando directamente el pecado del divorcio, ese divorcio injusto, la infidelidad conyugal. Los hombres estaban abandonando a las esposas con las que habían hecho un pacto delante de Dios. ¿Para qué? Para unirse con mujeres extranjeras que no compartían su fe, Y a esto Dios le llama abominación. No por despreciar a las personas, sino porque esa traición representaba una profanación al pacto espiritual del matrimonio. El versículo 14 nos revela algo muy profundo. Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Dios fue testigo de cada palabra, de cada promesa de fidelidad. Hermanos, el matrimonio no es entre dos personas, es un pacto hecho delante de Dios. Por eso la infidelidad, ya sea física, emocional o espiritual, rompe algo sagrado. Mira, Dios sigue y seguirá tomando en serio la fidelidad matrimonial. Esto no cambia, por muy modernos tiempos que estemos viviendo. La infidelidad, hermanos, no empieza en una cama. No, sino en un corazón que se enfría y se aparta de Dios. Cada vez que se ocultan cosas, que se guarda rencor, que se deja de orar, el pacto comienza a agrietarse. Quizás algunos aquí han sufrido las heridas del abandono, las heridas de la traición. ¿Y sabes qué? Dios está viendo tu dolor, porque sabe lo que es la traición, porque sabe lo que es la infidelidad. Dios ve tu dolor y Él mismo dice: pues yo aborrezco el divorcio. Fíjate, no le cae mal, no le incomoda. Las palabras son: aborrezco el divorcio. Son palabras mucho más fuertes. No es algo que le va a hacer sentirse incómodo, no, lo aborrece. Lo aborrece, dice: yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda, dice el Señor, por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Dios aborrece el divorcio no porque no ame a las personas, sino porque ama a las familias. Él sabe perfectamente el sufrimiento que produce cuando el pacto se rompe. El pacto se mantiene cuando vivimos con fidelidad y temor a Dios. ¿Quieres que tu matrimonio se mantenga en el pacto? Vive con fidelidad y temor a Dios.
Los versículos 15 y 16 en la traducción viviente dicen: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y el versículo 16 dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Aquí Dios revela el propósito original del matrimonio. El propósito original del matrimonio es una unión espiritual y una descendencia piadosa. Él es el creador del matrimonio. No fue invención de alguien ingenioso. Fue creado por Dios con una intención, con un propósito de glorificarle a Él en esa unión espiritual y fiel. No nos engañemos, no se engañen jóvenes que se quieren casar y piensen que me voy a casar para ser feliz. ¡Ja! Mentiras, mentiras. El matrimonio no fue creado para ser feliz. Fue creado para conocer a Dios. Así que piénsale si te vas a casar. Aconseja. Pide consejo de alguien que tiene conocimiento de la palabra, para que te anime a casarte o para que te desanime a casarte. Pero que cuando lo hagas sea con una completa convicción de lo que vas a hacer. Vas a hacer un pacto delante de Dios. El propósito es una unión espiritual y una descendencia piadosa. Fue diseñado por Dios para reflejar su fidelidad y producir generaciones que le honren. Por eso Dios dice: guarda pues en vuestro espíritu, guarda el corazón y no le seas infiel a tu esposa. La infidelidad, hermanos, no comienza en la carne, sino en el espíritu, en los pensamientos, en las actitudes, en la falta de temor a Dios. La fidelidad comienza cuando el corazón está, la fidelidad comienza cuando el corazón está alineado con Dios Espíritu Santo. ¿Cómo aplicar esto? Cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios si quieres cuidar tu relación con tu cónyuge. Ora con tu esposa, con tu esposo. Perdona pronto. Ama con gracia. Sé intencional en fortalecer la comunión. La fidelidad no es solo resistir la tentación. Fíjate, es elegir todos los días amar con el amor de Cristo. Elegir amar todos los días con el amor de Cristo. Hermanos, reflexionemos. Dios no se deleita en el dolor del divorcio. Lo que Él quiere es restaurar los corazones, sanar las heridas y renovar los pactos. Él sigue siendo un Dios de pactos, y si permitimos que su gracia actúe, puede volver a unir cuando algo se ha roto. Puede volver a unir lo que el pecado rompió. Amada iglesia, cuando el Señor habla de pacto, no habla de un contrato que se rompe a conveniencia, sino de un compromiso que se sostiene por amor y fidelidad.
Quizás algunos hogares hoy están heridos, y yo sé que los hay, y gravemente heridos, y no por una ofensa, sino porque han acumulado muchas ofensas. Están heridos. ¿Y sabes por qué? Porque el pacto se ha debilitado. Palabras que lastimaron, promesas que se olvidaron, corazones que se enfriaron. Pero el Dios del pacto sigue siendo el mismo. El Dios del pacto es fiel, paciente y dispuesto a restaurar lo que se ha roto. Hermanos, Dios no busca matrimonios perfectos. ¿Acaso conoces un matrimonio perfecto? ¿Conoces un matrimonio perfecto? Si conoces un matrimonio perfecto, o si hay un matrimonio perfecto, entonces también existe Santa Claus y los Reyes Magos. No existe un matrimonio perfecto, no lo hay. Dios no está buscando matrimonios perfectos, sino corazones dispuestos a volver al compromiso del amor. Tal vez en algún momento prometiste amar, cuidar y ser fiel. Y con el paso del tiempo estas palabras se quedaron ahí en el altar, pero no en la vida diaria. Hoy el Señor te invita a renovar ese pacto. He aconsejado a algunos matrimonios con los cuales nos reunimos, sería extraordinario que cada aniversario renovaras tu pacto, que cada aniversario de bodas renovaras tu pacto y lo tuvieras presente en los siguientes 364 días y el siguiente año renovaras tu pacto. Hoy el Señor quiere que renueves tu pacto. Él dice: yo fui testigo cuando te uniste a tu mujer, y así como Él ha sido fiel en cada temporada, ahora te llama a reflejar esa misma fidelidad. Restaurar el pacto en casa no comienza con exigir primero que cambie el otro, sino con un corazón que le dice a Dios: Señor, cambia en mí lo que se ha endurecido. Enséñame a amar. Enséñame a amar como tú amas. Hoy el Señor quiere sanar hogares, renovar alianzas, reavivar el amor que viene de su pacto eterno. Si tu matrimonio está pasando por lucha, que yo creo que la mayoría está pasando por luchas, si sientes que el compromiso se ha desgastado, te invito a venir al Dios del pacto. Y en algún momento de tu vida, tal vez hoy mismo, tal vez en este mismo lugar, quieras decir lo siguiente: Señor, quiero volver a honrarte en mi matrimonio. Perdóname si he sido infiel en las palabras, en las actitudes o en las decisiones. Ayúdame a restaurar el pacto que hice delante de ti. Enséñame a amar como Cristo amó a la iglesia, con fidelidad, perdón y gracia. Haz de nuestro hogar un reflejo de tu amor. Todos los días tenemos esa oportunidad. Todos los días. Hermanos, hoy hemos escuchado la voz del Señor llamándonos a volver al pacto. No es un pacto firmado con tinta, sino sellado con amor, con fidelidad y con gracia. Dios no ha dejado de ser fiel, aunque nosotros a veces nos hemos alejado. Él sigue
Él sigue extendiendo su mano, no para juzgar, sino para sanar, para restaurar. Tal vez hoy hay muchos corazones heridos, matrimonios que han perdido la alegría, familias que necesitan perdón. Pero el Dios del pacto todavía está aquí. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Donde hubo distancia, puede traer cercanía. Donde hubo frialdad, puede encender el amor otra vez. Y donde hubo lágrimas, puede traer esperanza. Así que quiero invitarte, si tú lo deseas, si tú lo quieres hacer, ponte de pie. Si estás con tu pareja o no, ponte de pie y vamos a unir nuestros corazones en una oración. Si estás casado, toma la mano de tu cónyuge. Si estás solo, pon tu vida en las manos de Dios. Y vamos a presentar nuestros hogares, nuestras promesas y nuestros corazones. Y vamos a pedirle al Señor que restaure el pacto en nuestros hogares. Cierra tus ojos y oremos. Amado Padre y Señor que estás en los cielos, Dios del pacto eterno, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos sido infieles a tu amor. Tú has permanecido fiel aun cuando nosotros hemos fallado. Gracias por tu misericordia que no se agota y tu fidelidad es nueva cada mañana. Señor, queremos volver a ti. Perdónanos si hemos profanado el pacto con nuestras palabras, con nuestra indiferencia o con nuestro orgullo. Perdónanos si hemos descuidado el amor, el respeto y la ternura en nuestros hogares. Pero pedimos hoy, Señor, límpianos de toda amargura, de todo rencor y de todo egoísmo. En este momento te pedimos que restaures el pacto en nuestras casas. Renueve el amor entre esposos, fortalece la unidad familiar y haz que Cristo sea el centro de cada hogar representado aquí. Que tu Espíritu Santo sane los corazones, esos corazones heridos, ablande los corazones endurecidos y nos enseña a perdonar como tú nos has perdonado. Te pedimos por los matrimonios casados, los que están en crisis, los que han perdido la esperanza o la alegría de vivir juntos. Sopla vida sobre ellos, Señor. Haz que recuerden el amor del principio y la promesa hecha delante de ti. Y por aquellos que aún no se han casado, enséñales desde ahora a honrar el pacto, a vivir en pureza, fidelidad y verdad, para que cuando llegue su momento vivan el matrimonio como un reflejo de tu amor eterno. Hoy renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, y decimos con todo el corazón: tú eres el Dios de nuestro pacto y queremos que tu fidelidad sea el modelo de nuestro amor. Oramos en el bendito y perfecto nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Toma tu lugar. Quisiera terminar este mensaje diciendo, ahí está. Cuando el pacto se rompe en casa, el amor se enfría y se apaga. Pero cuando Cristo reina en el hogar, el pacto se renueva y la fe vuelve a brillar. ¿Se puede hacer este pacto? ¿Se puede cumplir este pacto? Por supuesto que sí. Y el ejemplo está aquí con nuestro hermano Paco y nuestra hermana Lolita. 65 años de matrimonio. Y por testimonio de ellos dicen, no ha sido fácil. La hemos pasado mal.
Hemos tenido luchas, por supuesto, pero el pacto está aquí hoy visible. ¿Los conocen? Les pido favor que se pongan de pie. Paco y Lolita. Un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de compromiso. Perdónenme. Así que, aunque ya oramos un poco por ellos, quisiera que todos nos uniéramos en oración por esta familia que es de gran ejemplo, no solo para sus hijos, sus nietos y toda su descendencia. Es un ejemplo para esta iglesia. Se puede vivir en el pacto, en la fidelidad. Oremos por Paco y por Lolita. Señor, Padre que estás en los cielos, hoy estamos elevando nuestro corazón en gratitud y alabanza por la vida de Francisco y Lolita, quienes están celebrando 65 años de matrimonio bajo fidelidad y gracia. Gracias, Señor, por haber sido el centro de su unión, por guiarlos en los días de alegría y sostenerlos en los tiempos de dificultad. Gracias por los frutos de su amor, una familia, generaciones que han visto en ellos el ejemplo vivo de compromiso, de paciencia y de fe inquebrantable. Te damos gracias, Dios eterno, porque solo tú haces posible que un amor permanezca firme por tantas décadas. Tu presencia ha sido el lazo invisible que los ha mantenido unidos. Tu palabra, la lámpara que ha iluminado su camino, y tu amor, la fuente que ha renovado sus fuerzas año tras año. Hoy te pedimos, Señor, que los sigas bendiciendo con salud, con paz en su hogar, y que con el gozo de ver la obra en tus manos en su descendencia. Que su testimonio siga inspirando a otros matrimonios a permanecer fieles a los votos que hicieron delante de ti. Yo pido por Francisco y Lolita, que el Señor les conceda aún muchos días de dicha, que su amor siga siendo un reflejo del amor de Cristo, del amor eterno entre Cristo y su iglesia, y que cada amanecer les recuerde que vale la pena amar con fidelidad, perdonar con gracia y caminar tomados de la mano bajo la bendición de Dios. Y esta oración la hacemos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades, Paquito y Lolita. Dios les bendiga. Y nosotros nos levantamos para darle toda la alabanza a nuestro Dios.